que habría que centrarse en eso, pero a ver, yo no estoy tan seguro de que la izquierda tenga una idea bastante desconcentradora del ejercicio del poder, me parece. Digamos. El modelo paradigmático, más allá de que podemos discutir si lo fue o no, es el comunismo, digamos, que es todo lo contrario a la concentración del poder en ese sentido, ¿no? Ahora, por otra parte, en torno a la definición, la verdad que estoy totalmente de acuerdo, es lo que me pasó a mí al momento de leerla, pero hay una cosa, me parece que hay que señalar ahí. No hay una definición de izquierda política, no hay una definición. Y esta me parece, a mí me resulta, en parte me conforma porque parece ir a buscar las características definitorias más o menos de consenso, a pesar de que efectivamente coincido que es demasiado vaga. Pero por ahí lo que habría que buscar, yo lo que me pregunté cuando la estaba leyendo era eso justamente. Digamos, acá entra cualquier gobierno en esto. Pero por ahí hay que enfocar en una cosa, lo cual también se hace difícil. Cuando la definición dice centra su objeto programático en corregir la desigualdad social y económica. Por ahí esa definición exige hacer una búsqueda real de quiénes son los que lo centran, ese objeto. Lo cual se torna muy subjetivo, está claro, pero no hay duda de que porque si no, en los países en vías de desarrollo, todos los gobiernos tendrían que ser de izquierda para solucionar la pobreza. Y no puede haber un gobierno que se postule como tal que no tenga como premisa eso. Entonces, pero me parece que habría que ir por el hecho de que quién lo hace realmente eso. Claro, pero digamos, en la práctica se dio que, por ejemplo, porque justamente, digamos, contra lo que yo anunciaba al comienzo, de que todos los gobiernos, antes de llegar al poder, pueden querer anunciar que van a ir por vaguedades. No, en realidad lo que han hecho todos los partidos políticos, en vez de poner simplemente vaguedades, han puesto ideas que pueden ser atractivas para cualquiera y que son compatibles casi con cualquier cosa. Entonces, de un modo más abierto o más velados, todos han dicho algo así como terminar con la pobreza, guerra contra la pobreza. Digamos, si quieren cito ahí la sería, claro, el propio Uribe, guerra contra la pobreza. Y luego, por este momento, digamos, de boom de las commodities, de coyuntura beneficiosa, bueno, eso fue compatible con que se bajara la pobreza. Y si uno dijera, entonces Uribe es un gobierno de izquierda, diría, no, es ridículo lo que está diciendo. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿pero por qué es ridículo? ¿Por qué nos parece ridículo calificar al gobierno en México, Ana García o, digamos, Uribe como gobierno de izquierda si tenían la idea bajar la pobreza, combatir la pobreza, guerra contra la pobreza y coyunturalmente bajar la pobreza? Eso ocurrió durante el gobierno. Porque tal vez no sea el objetivo central, más allá de que le presten mucha atención. Claro, pero ya ahí quedaron todos afuera, porque todos tenían otros objetivos centrales. Y bueno, claro, pero entonces o con este enfoque, o todos son de izquierda o ninguno es de izquierda, porque todos hicieron cosas muy parecidas, tanto en la declaración programática como en el resultado, durante un cierto tiempo. Entonces, ¿por qué temer decir que ninguno fue de izquierda? Pero yo quiero decir eso, pero lo que pasa es que me parece que acá justamente se opta por una definición que incluye todo, y eso yo lo veo muy problemático, y entonces, insisto, digamos, no es fácil ver a qué cosa llamamos de izquierda, pero acá hay un problema hacia cualquier cosa que incluido. Vuelvo a ser vos, voy a dejar un par de manos que vienen atrás de ahí. Sí, bueno, me parece que vamos a estar de acuerdo en que la definición que da el texto no es la mejor o la que uno puede imaginar como mejor sobre lo que es izquierda en el contexto latinoamericano. Sin embargo, me gustaría mencionar algunas cosas sobre tu propuesta de definición. Tu propuesta de definición tiene algunos problemas que los has visto y has tratado de resolverlos. No da la sensación, por una parte, de ser una definición histórica, es una definición, me parece que con una gran carga valorativa, normativa, donde querés plantear coordenadas de identificación de la izquierda que resulten en ver lo bueno en la izquierda y lo malo fuera de la izquierda. Tiene una enorme carga valorativa. Pero te pregunto, ¿por qué no sería histórica? O sea, hay al menos un esfuerzo de mostrar
que lo que digo es consistente con lo que decía la democracia europea, la crítica del programa de Bota, el socialismo italiano, el socialismo inglés. O sea, eran los objetivos que ellos se proponían y eran los ideales que reivindicaba la izquierda históricamente. O sea, hay una pretensión de mi parte de anclarlo tanto en la historia de la izquierda europea como en la historia, digamos, latinoamericana. Obviamente que a mí me quedan importantes casos que la izquierda, Castro, por ejemplo, ¿no? En mi definición, Castro es un problema. Yo no lo vería como un problema, pero para muchos que dicen, no, si Cuba de Castro está fuera, la definición es una ridiculez, bueno, también puede ser que Castro esté fuera acá, no sé. Pero, bueno, pero por eso, digamos, ahí voy a ver pero hay una pretensión de mi parte de anclarlo en la historia. Lo que pasa es que, sin duda, que casos que uno dice deberían ser paradigmáticos quedan afuera. Sí, pero para mí no es un problema de casuística. ¿No? El problema es que creo que es un poco más conceptual el problema, porque cuando vos tomás, cuando vos tomás la izquierda europea, la socialdemocracia alemana, el Partido Socialista Español, lo mismo con el caso italiano, mencionás un periodo histórico particular que es superado por otras circunstancias que obliga a la izquierda a replantearse metodología. Entonces, hay una ecuación, tomar y extrapolar el planteo de la izquierda a finales, sobre todo el caso de la socialdemocracia alemana, digo, a Rosenburg la pasaron por arriba, digo, pasaron un montón de cosas que obligaron a la izquierda a redefinirse, y una parte se convirtió en la socialdemocracia europea que conocemos hoy y que no diríamos que es izquierda, y otra parte intentó permanecer como proyecto de izquierda, volviéndose ligeramente más autoritaria y localmente más autoritaria. Esa es una definición que no es que deja casos afuera, deja casos a la mitad de la Primera Internacional, a la Tercera Internacional, a la Cuarta Internacional, al Partido Bolchevique, a los partidos comunistas de toda América Latina. Me parece que es un problema. En el caso del soporte que intentas darle en América Latina, me parece que es una estrategia que es interesante, me parece que tiene buenos resultados en muchas cosas, que creo que ya estaba presente en un artículo tuyo que se llama Izquierda y Derecho, si no me equivoco. Pero yo cuando pienso en izquierda latinoamericana y una definición de izquierda latinoamericana, lo primero que creo que voy a encontrar es una cita de Mariátegui y arrancás hablando de Artigas. Es decir, una definición de izquierda que es anterior a la aparición y la irrupción de la clase obrera en la política. Es muy notable eso, porque yo creo que acomoda perfectamente a Mariátegui y a los radicales izquierdistas de fin del siglo XIX, principio del XX. Impugno, digamos, a mucho de lo que ocurrió en la izquierda latinoamericana después, digamos, y eso es un problema de mi definición, pero creo que gente como Mariátegui podría ser paradigmáticos, no se llevan más, digamos, toda la reivindicación que hace del indigenismo, la crítica que hace el derecho, etc., se acomoda perfectamente con lo que yo digo. No es un problema, en todo caso, por una cuestión de referencia por comienzo del siglo XIX, no lo puse, pero claramente el aspecto que escribí, Mariátegui figura. Por último, me parece que intentando hacer un aporte, que es importante lo primero que dijiste, creo, y crítica a la definición económica, me parece que es súper importante, me parece que es un horizonte de la izquierda de alguna manera del socialismo. Pero la inquietud o la pregunta que me parece que uno se puede hacer es ¿qué definiciones? La izquierda, particularmente de tradición marxista, yo creo que el anarquismo, que es una teoría internacional, el anarquismo debe estar excluido de una definición de izquierda, se autoexcluye la definición de izquierda, es si la definición de izquierda implica alguna valoración sobre los métodos para la persecución de ese horizonte más o menos socialista. Yo creo que evidentemente la izquierda no ha estado presionada por el mandato de coherencia entre medios y fines que sí presionó el anarquismo, pero bueno, sí pone algunos límites a los métodos, son definitorios los métodos, y me parece que suelen ser métodos que explican, por lo menos a partir de Marx, a partir de la noción de la dictadura del proletariado, la convivencia pacífica con los autoritarios. No, está bien, sin duda, o sea, en lo que es mi definición, digo, más allá de eso, es una definición que es
obvia y previamente polémica porque quiere participar en una discusión difícil, marcando un poco la cancha en un sentido que yo creo que es consistente con ideales y tradiciones de izquierda, pero que claramente viene a decir algo sobre métodos y fines, digamos. Entonces viene a dejar de lado, digamos, ciertos métodos y viene a dejar de lado cierto ejercicio como concentración de poder, etcétera, desde el inicio. Y eso es tratar de participar en una definición que claramente, como se ve acá, todavía está en movimiento y no tenemos. Pero lo trato de hacer de un modo que eso, con lo problemático que es, trato de que esté anclado en lo que han sido ideales. Pero bueno, hay un punto en lo que decís vos que es bueno, cuánto uno debe incorporar de las modificaciones que la izquierda fue haciendo. Yo no sé si fueron modificaciones explícitas, digamos, como documento de coyuntura antes que... O sea, yo no sé si el partido, no sé, aún en un caso extremo, como el Partido Socialista Obrero Español, no sé si renuncia a esas cartas inaugurales, en todo caso dice, bueno, no, hoy tenemos una coyuntura así, forzado por la realidad, el mundo, pero no creo que abjure, digamos, de cuáles son los ideales y compromisos. Entonces, en ese sentido yo me puedo sentir tranquilo y decir, miren, estas son cosas, si esto es así, que técnicamente no lo toquemos todavía, pero si esto es así, bueno, es agua para mi molino, y es la propia izquierda ve eso como su horizonte, y en todo caso acepta abrirse a cosas que yo creo que no debe aceptar y que los resultados están a la vista. Los que aceptaron, fíjense cómo terminó Felipe González, es el magnate de las multinacionales, o es el vocero de las multinacionales tal o cual. Entonces el problema es de él, no mío. Entonces hay un tema que hacer con cómo nos posicionamos frente a este tipo de actualizaciones que hizo la izquierda. Yo creo que sin abjurar, pero esto lo reclamo sin tener pruebas empíricas. Sí, en principio me interesaba, no sé si es una aclaración, pero sí una intervención vinculada con, digamos, el fundamento de ese problema de la definición. Es decir, yo creo que esa definición que da el autor quizás no sirve para el tipo de debate que pretendemos encarar hoy, especialmente a partir de tu texto, pero sí quizás sirve a los fines que el autor busca. Es decir, yo creo que esa definición, aparentemente torpe, digamos, de pensar la izquierda como una realidad programática, yo la verdad no leí completamente libre, digamos, leí el artículo, que es un fragmento, pero me parece que en función del cariz general, el matiz que tiene ese artículo y alusiones que se hacen a lo que aparentemente son el resto de los trabajos, es decir, queda claro que lo que busca precisamente no es enfocar al problema de la izquierda desde un punto de vista ontológico, sino precisamente una concepción fenomenológica de la izquierda en un continente o una región. Es decir, esto creo que tiene también mucho que ver con una oleada fuerte de doctrina, digamos, y distintos que hay sobre la televisión de la izquierda en Latinoamérica de cara a los problemas de crisis en Estados Unidos y en Europa. Es como que de alguna manera uno ve que hay muchos autores que dicen, bueno, ya que la derecha tradicional, o sea, Sarkozy, otras cosas así como muy ortodoxas no funcionan, veamos qué es lo que viene haciendo esta gente, y por eso un aparente, a mí te voy a decir por qué, aparente anclaje en la cuestión económica, es decir, cómo lograr lidiar, digamos, desarrollo económico o expansión de ciclos económicos con redistribución y problemas sociales. Pero de todos modos, si bien pareciera ser que ese es el anclaje central, es decir, creo que hay un problema más grave, o sea, yo no creo que los problemas tengan que ver con solamente con la programática, con una definición programática que bueno, reivindicamos a la pobreza. Me parece que el problema clave del texto, y esto creo que lo queda consagrado, porque es decir, cuando uno va leyendo ve este problema de la definición original y no entiende cómo hacer encajar todo, inclusive es particularmente problemático cuando hace las categorizaciones. Es decir, ahí es como que creo que trata de encajar un montón de cosas en categorías difíciles, pero además creo que la última sección del texto, cuando pretende hacer una definición, una caracterización constitucional de estas izquierdas, ahí es cuando creo que sentencia de muerte, por lo menos aún para su anclaje programático, el problema de la izquierda cuando lo vuelve a anclar en un problema historicista, y creo yo que tendría que ser por lo menos una alarma de cara a este debate ontológico, que creo que es incompatible con el texto le queda grande este tipo de debate, que es el no caer quizás en el problema o anclarse en los problemas de la historicidad histórico, que puede ser relevante, pero que por empezar, si no es hecho con cautela puede caerse en lo que creo yo que el texto, que es que
supongamos, quiere categorizar algo muy heterogéneo como izquierda en cada país. Entonces, uno ve que toma el Partido Justicialista, por ejemplo, en el caso de la Argentina, como un fenómeno semilineal. Entonces, pareciera ser que incluye en la misma categoría, no sé, al tremenismo, Menem como fenómeno emergente de un justicialismo, digamos, en crisis, y luego a Kirchner como si fuera parte de lo mismo. Si uno ve que, de hecho, por ejemplo, no hice una alusión concreta a la diferencia, o una posible diferencia entre el 2003 y el 2007. Es decir, todo parecía ser parte del mismo movimiento, o el movimiento de izquierda, pero además hay un problema grave que tiene que ver con una idea de determinismo histórico del problema de la izquierda en América Latina. Y esto yo creo que queda claro en la última línea de análisis constitucional que hace cuando dice ¿qué página y dice, bueno, ¿qué página tenés? Es en la parte, digamos, cuando habla de esa parte anterior a las notas. Sí. Ahí empieza hablando, hace una categorización, dice que efectivamente en función de las categorías que establece, digamos, hay diferencias según si el movimiento es populista, digamos, o no, más de corte liberal, moderado, etc. Pero de alguna manera, cuando quieren tratar de pasar un poco esa puerta, esa barrera para entender, digamos, qué problemas hay cuando se habla de participación democrática, digamos, de liberación, públicas, desde un punto de vista constitucional, es como que de alguna manera el capítulo dice, bueno, pero al fin y al cabo hay que entender que este continente, estos países, forman parte de un largo proceso histórico que de alguna manera termina anclando a ser como son, como si no hubiese forma de romperlo. Y eso creo yo que aún para los fines del texto, y de cara a este aparente vaciamiento de soluciones para aquellos que quieren refundar sus experiencias políticas en América del Norte o en Europa, es problemático, porque de alguna manera lo que está queriendo decir es esto. Bueno, de alguna manera la izquierda no puede aspirar a cambios más profundos. No lo dice directamente, estoy diciendo que lo afirme, así como le da, pero al hablar de este determinismo tan fuerte, quiero decir, y querer decir como que no hay posibilidades de cambio o que son muy difíciles dentro de un contexto tan aparentemente encorsetado desde el punto de vista de tradición histórica, de experiencias históricas, atravesadas por dictaduras, etc. De alguna manera, si uno quisiera replicar esto a la experiencia europea, uno podría decir, bueno, de cara a ver, no sé, la experiencia británica de salir de la guerra, se va a volver muy fuerte, inmediatamente después aparece Churchill y tira todo por la borda y es una reivindicación conservadora, y lo mismo se puede decir de Gordon Brown, como poner un ejemplo de lo que pasa con Cameron. Me parece que el problema es, por un lado, para tratar de definir la izquierda, tratar de darse el lujo hipotéticamente de pensar la izquierda en términos de programática teórica pero no dogmática, o sea, no anclada en los problemas tradicionales de la izquierda, de buscar una suerte de hipotético entre comillas de comunismo, de algo que quizás no sea tanto en experiencia histórica, pero tampoco caer en la problemática de ese determinismo fuerte que creo no lleva a ningún lugar. ¿Mauro? Sí, yo no leí todo esto, así que por ahí fue la presentación, pero vos decías que uno de los problemas en la definición es que, bueno, cualquier gobierno de los latinoamericanos contemporáneos decían que combatían la pobreza y decían que además, o uno puede ver los datos que la reducción. Ahora, me parece que no es exactamente lo mismo decir disminuir la desigualdad social que combatir la pobreza. Digamos, uno puede ver por ejemplo, en el neoliberalismo alemán, sobre todo, no tanto en la escuela de Chicago, sobre todo en el neoliberalismo alemán, donde la pobreza es un problema, pero lo que es un problema es la pobreza absoluta, la pobreza relativa no, es decir, me preocupa que exista pobreza porque me preocupa que determinados actores no puedan jugar el juego del mercado. Ahora, si los actores son completamente desiguales, no es un problema. Entonces, tirar agua para el molino. No, pero por eso diría, me parece que la presentación no debería decir los gobiernos quieren disminuir la pobreza, los gobiernos han disminuido la pobreza, sino han disminuido la desigualdad, porque conceptualmente no es lo mismo. Digamos, el neoliberalismo tenía como programa la reducción de la pobreza, no la reducción de la desigualdad. Me parece que ahí uno podría hacer una decisión conceptual y ganaría un poco más. No, yo creo que, a ver, digamos, en el caso de ellos, la definición termina reforzando, termina debilitando estos rasgos más exigentes que ellos mismos pueden poner y conviviendo con gobiernos que, en términos de desigualdad, fueron o muy poco exitosos, o nada exitosos, o fracasaron, pero que implicaron reducción de pobreza. Entonces, a ellos les interesa una definición que sea en el sentido lo más hospitalaria posible para el gobierno, aún si han fracasado. O sea, ellos querrían seguir, no sé si tenemos datos precisos en Argentina, pero querrían seguir calificando a
Kirchner a Chile, al gobierno chileno, como de izquierda, aun cuando no hayan tenido éxito en ninguno de estos años en términos de bajar la desigualdad, pero han hecho mucho o ha hecho bastante en un momento para bajar la pobreza. Eso ocurrió. Entonces, a ellos les interesa mantener, digamos, a Chile adentro. Bueno, entonces, por eso digo que es este tema de no querer dejar fuera del plato a ninguno de los actores importantes. ¿Cómo vas a dejar fuera del plato? A la izquierda chilena, que se llamaba izquierda, qué sé yo, que gobernó y que bajó la pobreza. Bueno, pero en ese esfuerzo de tratar de incluir a todos, termina poniendo más agua en la definición y ellos terminan teniendo problemas. Así que, insisto, digamos, obviamente es complicado, pero yo creo que tiene sentido, por ejemplo, a la luz de lo que fue la historia europea, de no aceptar una definición aguachenta de izquierda. No sé qué termina. No, quería una cosa sobre el segundo, sobre lo que decías de democracia política y democracia económica, que yo estoy de acuerdo con el planteo que haces. Ahora, me parece que es un planteo que omite un problema difícil, que es un poco lo que plantea Juan, que es como la transición hacia eso. Digamos, porque justamente en Marx, para tomar los clásicos, digamos, en Marx hay un momento no de izquierda hacia la izquierda, que es la dictadura del proletariado, digamos, con tu definición de izquierda, digamos, que es la dictadura del proletariado. En Gramsci hay un momento de no izquierda, que es el Estado ético. En Lenin está la dictadura del partido. O sea, hay un momento no de izquierda que es un problema, digamos, que es un problema. Ahora, una cosa, un escape al respecto, digamos, la dictadura del proletariado es un momento autoritario, como que acepta. Pero en donde que está gobernando es la mayoría. O sea que, está bien, entonces en un sentido es un problema si esto está reducido a una minoría. Y bueno, yo creo que aún eso, aceptando, pero que lo acepto en un punto general, digamos, de qué es lo que hace uno, por lo que Juan llamaba la cuestión de los métodos o la cuestión de la transición. Pero el punto central es que esos momentos transicionales en general tienen el costo de negar los dos principios que para vos son centrales, que es la igualdad política y la igualdad económica. Hay gente que le tenés que negar la igualdad política y hay gente que le tenés que negar la igualdad económica. Pero eso es una definición. No, pero eso es una definición interesante de igualdad, digamos. Acepta que vos en un momento, si por ejemplo, qué sé yo, la minoría de los generales dominantes en Nicaragua, Somoza y compañía, bueno, ellos, como no era una situación justificada bajo ningún punto de vista, usted acumuló 100 veces más, 1 millón de veces más de lo que tuvo en Uganda Idi Amin, usted acumuló 1 millón de veces más de lo que le correspondería. Si usted le saco, yo no estoy siendo injusto con él, ni estoy siendo desigualitario, sino que por razones igualitarias usted le baja. Pero ese problema yo no lo veo. Veo sí el tema de cómo uno piensa la transición, pero al mismo tiempo, digamos, yo le daría cabida a eso, a la preocupación, pero me preguntaría, para no aceptar el cualquier cosismo, bueno, ¿cuándo es que una transición, o sea, en algún momento termina la transición, o qué es lo que puede pasar en la transición que no sea aceptable para la sociedad de izquierda? Entonces, aceptaría eso con esta reserva muy importante de, bueno, tiene fecha de vencimiento, qué es lo que se puede hacer en la transición. Ya sé que del primer minuto no se puede, digamos, como clasificar que sí, que no, pero bueno, tenemos que tener algún criterio para pensarlo y no simplemente, estamos en transición, van 50 años de transición. Entonces, no, tomo ese punto, ¿no? Es un punto difícil. Había dos más, no sé qué está bien. Lo sé, es colombiano, lo he visitado más o menos en mi país y he analizado también la cuestión izquierdista a nivel de América Latina desde mi concepto. No sé, a nivel de análisis, sino de un problema teleológico hacia lo que veía Marx en la izquierda latinoamericana. Para Marx, Latinoamérica no era más que una granja, el nivel, o sea, Marx no veía en Latinoamérica nada que tuviera que ver con la izquierda, por eso él le decía a Bolívar que dejara la colonia en Latinoamérica para que no, yo creo que le hacía a Bolívar críticas muy pertinentes. Sí, exacto. Entonces, en qué aspecto, yo hablo desde el nivel filosófico, que es lo que estudio de filosofía, como autores como de la teoría crítica como Horkheimer y Adorno y el segundo Heidegger dicen que en realidad esta aplicación teórica de Marx y de lo que genera Europa aplicado a Latinoamérica no le ha causado daño. Es decir, ellos dicen que la aplicación teórica europea en Latinoamérica no ha hecho sino causarle daño, porque Latinoamérica es un continente diferente
a lo que se puede aplicar en la izquierda europea. Es decir, cuando Marx escribía para Inglaterra, para Estados Unidos, Rusia ni siquiera estaba previsto en lo que fue el comunismo. O sea, para Marx hubiera estado ahí, yo creo que hubiera agarrado al niño y hubiera metido 3 cachetadas y lo hubiera calmado. Porque la cuestión industrial en Latinoamérica no es una cuestión que se puede hablar directamente. Entonces, la aplicación izquierdista en América Latina no ha sido más que el paradigma en ese aspecto, no ha sido más como una herramienta a nivel del pueblo que ha bajado la aplicación teórica europea, y por eso Latinoamérica se encontró en un punto tan interesante. Cuando vos hablas del pragmatismo de la izquierda, que ese punto te lo concedo porque es verdad, la izquierda no ha sido más que pragmática. Lo que pasa en Colombia es que se puede aplicar a la izquierda en Colombia. Alguien como Álvaro Uribe, que fue el creador de las AUC y que mató a diestra y siniestra y que regaló el Producto Interno Bruto colombiano a las grandes multinacionales, es evidente que la izquierda es pragmática, porque la izquierda tiene que revisitarse a nivel filosófico. Derrida, que es un autor marxista, cuando escribe los aspectos de Marx, él ya decía: no hay que esperar el juicio de Moscú para saber que el marxismo no nos funciona como método de explicación de la modernidad. Yo por eso creo que el marxismo revisitado, más allá de lo que se puede aplicar en la izquierda latinoamericana, creo que debe hacerse un análisis teleológico a lo que buscaba el marxismo en ese momento. Esa es una propuesta posible, digamos, de cómo pensar eso. Yo entiendo que estamos en un problema, digamos. Esa propuesta, digamos, hay que discutirle sus propios méritos. No estoy convencido que es una propuesta posible, digamos. No estoy convencido que sea el camino más fructífero para pensar hoy en izquierda. ¿Entienden? A mí este debate me parece interesantísimo porque tenemos como las dos posturas, ¿verdad? La definición esta con la que se está trabajando, que está, pues yo voy a tratar de hablar en sentido común. Cada uno de los expositores ha hecho críticas como muy sociohistóricas y con mucho contenido de formación. Yo voy a tratar de llevarlo a un plano más de charla de café o de sentido común en una línea nada más. Yo digo, y vos dijiste algo que me pareció malo, esto de no llevémoslo a Coachenzo, ¿no? O sea, esta idea de la vacuidad o de la liquidez, no pidámosle a la izquierda que no caiga en lo que ha caído todo el mundo en la modernidad, ¿verdad? O sea, pensar una izquierda en términos sociohistóricos y tratar de que escape a lo que todo el mundo hoy está en una liquidez, o sea, el amor es líquido, ¿verdad? En broma, en términos de Bauman. Yo creo que hoy la izquierda debe ser pensada también en el momento sociohistórico en el que está. Entonces, en ese sentido, si uno busca definición de izquierda, quizás hasta se podría buscar en términos cinéfilos, ¿verdad? O sea, uno no tiene ideología, ¿no? Pongamos que yo no tengo ideología, y me encanta el cine. Entonces voy a ver a Oliver Stone que me hace Wall Street 1 y Wall Street 2. Y después ya Oliver Stone no le da guita, criticar a Estados Unidos desde adentro, entonces me empieza a criticar con parámetros de afuera. Y en el 2009 hace Fronteras del Sur. Entonces, como no tengo ideología, pero soy un amante del cine gringo, en el 2009 empiezo a pensar en la izquierda, porque yo en mi vida me había leído más. Entonces, en ese sentido, empiezo a revisar un poco. Y veo que en el 2001 me dicen que la izquierda es Cuba y Venezuela, cuando le dicen no al ALFA. En el 2005 ya son 5, nosotros ya tenemos más 5. Entonces, mi definición de izquierda sería más 1 más 5. Y en el 2011 tengo más 11. O sea, tengo Latinoamérica izquierda, ¿verdad? Entonces, en mi sentido, mi pobre sentido común, diría, bueno, para mí la definición de izquierda, hoy 2011, es estos 11 países que me están dando una clase práctica. Entonces, no voy a revisionar la definición de izquierda ideal que debería llevar. Para mí, Latinoamérica es de izquierda, y además, como está de moda, yo me noto en esto. En lo que yo me refiero con esta medio payasesca introducción, lo que digo es que me parece muy interesante cómo hoy el continente latinoamericano en bloque post-2011 puede gustarnos o no la definición de izquierda. A mí no me gusta la izquierda que yo veo aquí, está claro. Pero digo, existe, es real, o sea, es un movimiento. Y si uno dice, la mayoría de los idearios de los movimientos, mismo en la entrevista de 73, pero él mismo lo decía, es muy difícil definir los movimientos, porque el movimiento es algo que arranca cada día y sigue, entonces es casi imposible. Hoy quizás se debería pensar en una izquierda movimiento, en el cual quizás definirla no sea prácticamente imposible. No, pero a ver, puede pasar que lo que ocurre en América Latina sea novedoso, sea atractivo, pero a mí la discusión que me interesaba era verla en
digamos, en paralelo con la cuestión de, se propone en el libro, de pensarla como izquierda. Eso es lo que a mí me ha servido. Eso es compatible con decir, digamos, me gusta lo que pasa en América Latina, no me gusta, pasan cosas que son atractivas, hay movimiento, Latinoamérica está viva, abajo, digamos, el pasado que es Europa, todo eso es compatible con decirlo, pero la cuestión es, esto que está pasando, ¿en qué sentido tiene que ver con la izquierda? Y entonces, si esto además lo dice un politólogo, uno le pregunta, bueno, para un segundo la pelota y decime, digamos, de qué cosa estás hablando cuando hablas de izquierda, digamos, pero por eso yo creo que el ejercicio que vos propones es un ejercicio que es legítimo acerca de cómo uno se posiciona frente a lo interesante que pasa en América Latina, pero el que le interesa a mí, lo que yo creo que a ellos les resulta muy relevante, es el participar también en una discusión política que hay, que es bueno, esto es la izquierda respecto de lo que pasó y respecto de las cosas que se hacen hoy en Estados Unidos, etc. Y uno, entonces, si ese es el desafío que a uno le propone, uno tiene el derecho de preguntar, bueno, ¿eso es izquierda o no? Y yo creo que ahí hay una falta. Hay dos o tres manos. Espera, ¿vos pasar el más? Hay 1, 2 y 3. Sí, bueno, no, un poco lo del texto, lo que estaban discutiendo. Me parece interesante esta discusión, sobre todo más que de la izquierda, es cómo nace y se organiza la socialdemocracia en Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo si existe socialdemocracia. Porque si uno hace paralelismo como esto de la Internacional Comunista en Europa, la socialdemocracia en Europa sí nació de la Internacional, nació del movimiento obrero, nació de las discusiones internas de la lucha por la revolución socialista. En América Latina, sobre todo a partir de los 80, y luego los países que he visto, la discusión estaba dada no precisamente o sea, la izquierda democrática, por ejemplo, y los partidos de centro-izquierda no eran producto de esas rupturas del movimiento obrero o del movimiento izquierda. De hecho, en los 80, al Partido Comunista en Ecuador nunca se le hubiera ocurrido llamar a la izquierda democrática o a la socialdemocracia, al Partido Socialdemócrata o al Partido Demócrata Cristiano, que eran de centro-izquierda, llamarlos socialdemócratas. En los 80 no ocurría eso. Entonces realmente algo pasó en los 90, hubo un vacío discursivo de la izquierda legítima que permitió y legitimó el discurso, el nuevo discurso de estos gobiernos, porque hay un hecho claro, o sea, el discurso de la izquierda está posicionado. Elvira Luz, por ejemplo, ha hecho algunos análisis sobre el análisis del discurso de Chávez y de Correa, y es evidente, ellos se dicen de izquierda, ellos posicionan el discurso de izquierda, cuando la izquierda en los 90 lo había dejado hacia un lado. Entonces sí existe, si se llaman de izquierda es porque se dice de izquierda también, no más allá de la discusión económica, que es cierta. Pero la reflexión es si existe o no existe socialdemocracia en América Latina y cómo se conformó esa socialdemocracia. Porque si hacemos esos paralelismos con Europa, creo que estamos ahí. No, pero pongamos eso, a ver, yo creo que nos interesa ver si hay socialdemocracia en América Latina, nos interesa también ver, digamos, no es que le tenga que interesar a todo el mundo, pero a muchos nos interesa ver, digamos, qué implica defender ideales de izquierda en América Latina. Ya sea que nos lleven a conclusiones más cercanas a la socialdemocracia, porque otra cosa no es posible o no, pero en todo caso es una discusión que requiere que, digamos, precisemos nuestro instrumental analítico y que definamos las cosas. Y nos encontramos todos en este atolladero de que cuando empezamos a precisar los términos, bueno, eso, como decía Rawls, ¿no? Cuando uno va, por un lado, testeando a partir de casos que ve como paradigmáticos y después tiene intuiciones, que es lo que Rawls llama el hilo reflexivo. Entonces, por un lado tiene casos paradigmáticos, por otro lado tiene intuiciones que seguro esto es o no es. Y bueno, y uno entonces va haciendo ese equilibrio entre este caso tiene que estar, y intuiciones de no puede ser concentración del poder, o no puede ser el mercado. Entonces, en ese ejercicio de equilibrio reflexivo es en el que estamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todos nos pasa que nos encontramos con que algunas de las cosas que queremos afirmar son contraintuitivas o chocan con algunos otros ejemplos que decimos, no puede este ejemplo estar afuera. Entonces, a lo mejor la respuesta, yo creo que para nada, pero a lo mejor la respuesta es tenemos que abandonar la discusión, digamos, porque siempre el traje va a ser corto y entonces terminamos hablando de la realidad. No, o hacer un esfuerzo en
interpretación de la definición y aceptar que algunos casos que uno veía como paradigmáticos merecen ser clasificados como deshonrando ideales importantes para la izquierda. Bueno, lo que quería decir es que el partido de izquierda oficial, históricos, abandonaron también esta discusión. Abandonaron la discusión de si la izquierda debía posicionarse, cuál sería el proyecto político y económico de la izquierda en el poder. No, pero pensar en Argentina o en Uruguay, digamos, el Partido Comunista Chileno, o sea, todos tienen esa reflexión de, bueno, digamos, a qué cosas podemos adherir, a qué no, digamos, podemos hacer esto como acercarlo transicionalmente, o sea, mucha gente del Frente Amplio uruguayo lo veía, o lo ve críticamente a Mujica porque hace un tipo de concesiones que dicen, no, eso no tiene nada que ver con nosotros, entonces, digamos, no es la discusión que da todo el mundo, pero es una discusión que es relevante y que sigue siendo relevante. Entonces, a mí me interesa pensar eso, no digo que le tenga que interesar a todo el mundo, pero creo que es productivo y tiene sentido que el Frente Amplio se pregunte, bueno, podemos convivir con Mujica que hace todas estas cosas, entonces, bueno, en un sentido es ejemplar, pero esto es lo que nosotros hemos venido peleando hace tantos años, o sea, lo podemos aceptar como mal menor, pero digamos, otra cosa es decir, tiene algo que ver con nuestro programa de izquierda, ¿no? Porque es una pregunta relevante. Bueno. Un comentario en relación a lo que vos decías de por qué ir hacia atrás buscando los ideales teóricos. Me hizo acordar en el comienzo de un libro de los pensadores rusos de Isaiah Berlin, él se plantea como investigar a los pensadores rusos democráticos y en la introducción él dice que precisamente él necesita ir hacia qué eran los proyectos originarios, cuáles eran los ideales originarios, para conectarse con eso, porque digamos, de alguna manera después de lo que sucede precisamente tiene que ver con un montón de coyunturas, digamos, que son históricas, que son de la sumatoria de muchas acciones, y que precisamente por eso él necesita volver a esos ideales para después de aplicarlos en otro contexto y ver, yo me imagino ahora, por ejemplo, en un contexto como acá, propuestas como las vi en internet algo de Marcela Rodríguez en relación a incentivando a programadores para, por ejemplo, hacer plataformas online participativas en relación a lo políticamente. Me parece como que sería, bueno, estamos en una coyuntura hoy día que de esos ideales, o sea, que de lo que tenemos ahora por razones tecnológicas o digamos, ¿por qué retomar esos ideales? Para saber cómo aplicarlos. ¿Este libro de Berlín? Russian Thinkers. Ah, no. ¿Había una mano ahí? Y después te volvió a Sí, yo te quería preguntar qué te parecía, si te parece problemática la definición de izquierda y qué te parece la definición de populismo, porque enseguida, a continuación de la izquierda, ingresan a esa discusión, porque muchas veces está asociada Latinoamérica una cosa con la otra, aunque, digamos, por ejemplo histórico, vamos mostrando que no siempre el populismo es de izquierda. Y si la definición que ellos dan, a pesar de que es previa, la de izquierda, no estará también un poquito contaminada con la retórica de izquierda, la autodenominación de izquierda de todos estos movimientos, de todos estos partidos que ellos van relevando y después estudiarán empíricamente. Pero si no estarán los mismos autores, a lo mejor contaminados por la autodenominación, o si no hubiera sido bueno, a lo mejor la definición de decir, bueno, ellos se autodenominan de izquierda por esto y por esto, más allá de lo que uno después. Ahora no, sí, la tienes ahí la leemos, no me acuerdo perfectamente, pero una cosa que sí diría sobre la definición de populismo. Sí, Dale, ahora lo vemos. Pero una cosa que es dentro de la teoría política contemporánea, yo creo que esa discusión ha mejorado bastante. Desde gente como Donnell, que simplemente repudiaba, digamos, lo que se había hecho hasta el momento con la idea de populismo, porque entendía que todo lo que se había dicho eran vaguedades inasibles, entonces como que era un término que él no quería usar o que rechazaba usar. No, yo creo que hay espacio para una categoría como populista, pero sí que ha habido enormes problemas. En su momento el propio Laclau había participado en esa discusión. Hay un discípulo argentino, que yo creo que es un discípulo de Laclau, que hizo unos aportes interesantes a la definición de izquierda, que es Gerardo Aboy Cafrés. Entonces, a través de textos como el de él, yo creo que ha habido una sofisticación del término
que ha partido de ser muy crítico respecto de los usos, diríamos, más bien livianos que se han hecho de la idea del populismo. Pero si tienes ahí la definición. Sí, es la definición en español, definimos al populismo como la movilización desde arriba hacia abajo de las masas que llevan adelante líderes personalistas que desafían las políticas económicas y a las élites políticas en beneficio de una definición ill-defined, es como, digamos, pueblo o no, a ver, digamos, no la analizo en detalle, pero hay puntos ahí que me parecen más interesantes en cuanto a que hay un reconocimiento del populismo de algo que es de arriba hacia abajo, que busca esta idea de movilización popular, pero aceptando que el poder está concentrado. Por eso digo que algunos de los problemas que aparecen en la idea de izquierda, a lo mejor lo que nos deberían llevar es a seguir trabajando con una idea de populismo que es más afín a cosas que han pasado en América Latina. Yo creo que... Porque justamente en la definición del populismo ellos dicen que puede haber populista de derecha o de izquierda. La concentración de ese poder, ellos no dicen que el populismo no debería ser definido por una calidad ideológica, sino que el populismo puede ser de derecha o de izquierda. No, por eso, tal vez eso, que un refinamiento del concepto de populismo tal vez, digamos, sea más útil para pensar cosas que han ocurrido en América Latina, porque es posible. El inconveniente que veo es que efectivamente ha habido una enorme disputa sobre, digamos, que se han dicho muchas sonceras alrededor del populismo, pero eso no nos priva la posibilidad de que encontremos algo. Yo creo que es un concepto que merece ser usado, aun cuando, digamos, al menos en lo que yo estudié sobre el populismo, las ideas interesantes del populismo tenían mucho que ver con una cosa, con un fenómeno que era muy propio de la posguerra, digamos, como Perón y Vargas, o sea, que tenía que ver con estos líderes, de masas, pero esa idea de masas también tenía que ver con una determinada estructura económica, que tenía que ver con una clase obrera amplia, con una situación, digamos, de organización industrial que era más propia de los años 60. Entonces, en los acercamientos que yo hice sobre el tema populismo, la única cosa, digamos, interesante lo veía muy vinculado, anclado a un momento histórico, pero tal vez, digamos, no puede hacer correcciones, pero yo lo que veía interesante estaba muy vinculado con un momento histórico de los 60. Se nos va un poco de tiempo que están más adelantadas, entonces tomo primero las 9, digamos, 1, 2 y por qué me gustaría saber, partiendo de su definición de izquierda, qué valoración hace de la década ganada en Argentina con respecto a la democratización de la economía. No, bueno, yo tengo una opinión muy crítica, pero no me importa, digamos, la cuestión personal. Sí, en términos, digamos, como conceptuales, si uno asocia a la izquierda con democratización económica, o en una definición, si se quiere, más tradicional, con desafío al mercado, desafío a la propiedad privada, etc. No, ha sido, digamos, ahí hay un autor que ellos citan que me parece que es valioso, que es una persona que trabajó todo el tiempo sobre la cuestión de la izquierda en América Latina, que creo que es alemán, trabaja en Estados Unidos, que es un alemán, que es Kurt Weiland. Y él ve mucho de estos gobiernos como meras continuidades con otros nombres de lo que eran las políticas neoliberales adaptadas al momento, pero que no han desafiado el mercado, no han desafiado, digamos, la centralidad del mercado, no han desafiado la propiedad privada, no han implicado, digamos, un desafío a la estructura, digamos, de distribución de la riqueza. No. Entonces, en ese sentido, uno diría, bueno, de cada perdida, o, digamos, decía, hay un problema muy fuerte. Si ese era el objetivo, si ese era el ideal, a lo mejor el objetivo era otro, a lo mejor era preparar la transición para otra cosa, pero si el objetivo tenía que ver con terminar con la desigualdad o aprovechar la extraordinaria bonanza económica para cambiar la estructura de distribución de la riqueza, o para hacer lo que hizo en su momento el peronismo, aprovechar, digamos, lo que se veía como el preludio de la Tercera Guerra Mundial, digamos, que era gran momento de crecimiento económico para hacer el 50-50, para hacer la gran redistribución, digamos, de la organización económica. Bueno, eso no se hizo, sino todo lo contrario, sino que
se dejó pasar, como no lo había dejado pasar el peronismo, ese momento de redistribución económica, y se afirmó una estructura hiperdeseguritaria que siguió siendo más deseguritaria de la bonanza económica. Entonces, pero digo, ahí me parece que hay datos más o menos objetivos, que en todo caso, si no son objetivos es porque distorsionaron los índices de medición. Pero me parece que ahí deberíamos estar en claro que lo que se hizo en época de bonanza es muy distinto de lo que hizo el peronismo en su momento de gloria económica. Y eso es un dato objetivo, después lo podemos evaluar. Yo lo evalúo críticamente, ¿no? Y puedo criticar al viejo peronismo por otras razones, pero en esos términos, claro que hubo una reorganización económica impresionante, digamos, y que generó a Argentina en un punto un país más igualitario en términos económicos, en términos políticos no, pero en términos económicos sí, y eso era importante, era relevante. Hay algunas intervenciones que me parecen ya, se podría decir, y otras me parece que no, y quería saber si es que tenemos información tomada acerca de eso, si no tenemos información tomada. ¿Por qué no vemos más explícitamente esta distinción izquierda-derecha, o izquierda derecha, izquierda-derecha, que por queramos tomar, más como un continuo, como una categoría de decir, bueno, acá tenemos una bolsa, lo que entra bien, y lo que no entra es todo derecho? Pero yo sé que no, pero estoy de acuerdo, me parece bien, me parece bueno afirmar completamente la idea de poner como polos de referencia, como puntos ideales, y luego aceptar qué grados tenemos. Entonces, en mi definición, por ejemplo, Cuba tiene que ver con un proyecto que yo puedo definir como que se acercó mucho a cosas muy centrales a la izquierda en términos de igualdad económica, pero que es problemático para la izquierda por lo que fue en términos de libertades civiles, y esos son valores que la izquierda ha reivindicado siempre y merece seguir reivindicando. Pero por eso digo, en mi definición, la idea del continuo es muy importante. Pero por ejemplo, lo que me parece que sería, desde mi enfoque, yo estoy pensando en la clasificación de Segovia, un poco vieja, pero por lo menos muy clásica, en cuanto a la igualdad como eje ordenador de que lo más izquierda y más derecha. Entonces, lo que hacen metodológicamente es poner un ideal regulativo, es bueno, a esto es lo que queremos llegar, y en función de eso, lo que se acerque más o lo que se acerque menos, va a ser la derecha y la izquierda. Yo lo pensaría, tal vez, y estoy usándolo, no me tengo demasiado claro, pero más en términos de, bueno, tenemos ciertos parámetros, me parece central la distribución de riqueza, lo que se llama, bueno, como pobreza y desigualdad, entonces agarramos, tenemos el decile, lo que sea, y bueno, no sé, la asignación universal por hijo, más allá de las críticas que pasan de implementación, qué sé yo, bueno, hacen al kirchnerismo un gobierno más de izquierda, el que hubiera sido siendo retomado, y la ley de RT hace un kirchnerismo un gobierno más de derecha, el que hubiera sido siendo derecha. Y me parece que en esta discusión tal vez sería un poco más fructífero encarar ese tipo de continuo y cómo definir ese continuo. Pensando mucho, digamos, y me parece que, me pasa que en todo caso, la única definición, pero lo que explica ese esquema que yo hago es tratar de enfatizar al mismo tiempo dos componentes de la idea de igualdad, uno político y otro económico, digamos, pero porque me parece que es importante tratar de agarrar los dos y que los dos son, bueno, muy ricos, muy fructíferos y muy importantes para empezar América Latina, pero digamos, suscribo completamente. Uno puede decir, por ejemplo, en muchas medidas el kirchnerismo está a la izquierda del menemismo, en otras está a la derecha del menemismo, pero en muchas cosas importantes económicas del Estado y no hay que tener vergüenza de eso. Otra cosa es querer decir, esto es de izquierda o esto es un gobierno de izquierda. No, si uno hace esa evaluación, yo creo que por el nivel de concentración económica que hay, pocas veces en la historia argentina, de transversalización de la economía que hay, pocas veces en la historia argentina, de concentración del poder político que hay, como nunca en la historia democrática argentina, yo no lo llamaría para nada de izquierda, pero sí uno puede decir que esto es más de izquierda que otros gobiernos anteriores, o que si gobernara este otro político, seguramente haría política más de derecha, digamos, no me parece un problema. En todo caso, con tu definición, yo simplemente lo que hago es especificarla un poquito más en un paso que me parece importante, que es darle un especial énfasis a la política y a la economía, pero es totalmente tributario a la definición que propones. No, me interesaba. Me pararé un poco en el último comentario y parte de lo que se dijo de la problematización de las etapas de transición. Me parece que es fundamental pensar en parte que aparece en el texto, digamos, el concepto y los problemas propios de la definición de la izquierda desde el punto de vista de determinados principios que terminan a veces dibujados, sobre todo
Y el problema es que en este caso creo que es problemático, digamos, volver a preocuparse o tratar de categorizar desde el punto de vista de la economía o lo que se hace económicamente, especialmente por esto que estamos hablando, incluso si lo ponemos en términos económicos, cuando decimos, bueno, a fines de la Escuela Segunda Mundial era, digamos, importante o era pensable una redistribución en función de un nuevo boom económico, digamos, posterior a ese periodo. Y hoy cuando el autor me lo dice, y es ciertamente así, es decir, de alguna manera se puede redistribuir porque efectivamente hay para redistribuir, pero digo, en el fondo cuando uno quiere en muchos gobiernos en particular pensar en por qué se distribuye, cómo se distribuye, no es muy distinto al derrame, solo que como hay mucha agua, digamos, derrama más de lo que derramaría en otro contexto. No, pero pensar eso, pensar, digamos, lo que fue, lo que decimos recién, el peronismo, la época de bonanza y el último gobierno, el último periodo, también de bonanza. No hubo un cambio importante. Entonces, los dos estuvieron autorizados a hacer más cosas en el campo económico, pero hicieron cosas distintas y tenemos herramientas y razones para hacer esa distinción. Claro, pero yo vería lo que antes decía que, digamos, hipotéticamente redistribuir o cambiar algún esquema o tocar alguna tecla, digamos, en el sistema de distribución. ¿Es izquierda per se? Quiero decir, o es más tenemos muchos parámetros, tenemos, digamos, un parámetro que al menos es complejo y que nos permite decir, bueno, no es que porque hizo el matrimonio igualitario del kirchnerismo o porque Menem, digamos, obligó al cupo femenino o abolió el servicio militar en izquierda. No, es una medida que uno puede clasificar como una medida de izquierda, cualquiera de las tres, pero no es que convierte al gobierno colombiano, digamos, un gobierno de izquierda porque tomó una medida que acercaba más a la... No, pero lo que yo lo entiendo y lo comparto, es decir, por supuesto, es más izquierda que Julián Argentino Roca, digamos, porque en última instancia, digamos, perdón, es una exageración, pero decirlo de alguna manera porque propugna X cosa que no o no lo hubiese hecho más, digamos, él y sus grupos de proximidad de poder. Pero me parece que el problema es que cuando uno de alguna manera revaloriza esto, el problema es que en algún punto, cuando tiene que pensar en la problemática del periodo de transición, sea ya en un contexto netamente revolucionario desde el punto de vista de la revolución de octubre o la revolución cubana, etc., o cuando tiene que pensarlo desde lo que muchas veces se proclama como revoluciones o cambios radicales desde el punto de vista populista, el problema está en que en pos de garantizar esa medida, digamos, que parece ser fundamental y parece ser muy progresista, se postergan muchos debates que tienen que ver precisamente con qué, digamos, no solamente de calidad democrática, sino que qué posibilidades tenemos, supuestamente, pasado ese periodo de transición, de poder redebatir eso. Porque quiero decir, si una vez que nosotros estamos en esa transición, demos todo el poder a alguien, elegimos a un liberal revolucionario para que tenga todo el poder, que cambie todo, es decir, que redistribuya, y cuando supongo que decimos, bueno, le ponemos caducidad, no sé, 2 años al periodo de transición, llegan los 2 años y ¿quién lo desarma? Es decir, ¿cómo se hace? Y eso no, pero también esa es una discusión interesante también a la luz de lo que planteaba Juan sobre los medios, digamos, que es a veces escoger ciertos medios que te meten en un vestido o te ponen en una trampa también. Entonces, por eso es que uno, digamos, no es una discusión menor que estamos hablando, sobre qué medios se escoge, porque hay algunos medios que, como la institución que vos ponés, que comparto, digamos, es algunos medios que ponen una situación muy difícil. No es previsible una vez que vos transferiste un montón de poder a una persona, esa persona dice, yo ya terminé, ahora digamos, ustedes democraticen. No, es muy previsible que diga, no, la transición todavía es más larga, falta más tiempo, vamos a seguir 10 años más porque... No. La respuesta acá es la historia. Imagínate a Reinaldo Arenas preguntarle sobre libertades individuales, todo lo que él ha escrito y la respuesta la tenés clara. Te vas a las libertades individuales de toda la revolución cubana sin decir que fue buena o mala objetivamente, datos empíricos y objetivos. ¿Sí? Pensás en cómo la izquierda, por ejemplo, cubana, pensó las libertades individuales, cómo manejó el absolutismo del poder, posicionaste hoy, y la respuesta, al menos en ese ámbito, creo que puede jugar a llegar a un tipo de respuesta, creo. Está bien, valioso. Bueno, estamos más allá de tiempo. No, pero la discusión es un yo creo que es importante y está bueno que la hemos dado. Nos quedan 2 sesiones. Una, volvemos al horario tradicional, desde las 6 de la tarde, la próxima sesión, para discutir
discutir sobre el personalismo popular, sobre un texto particular, digamos, de dos de los, entre comillas, fundadores del movimiento. Y después tenemos una sesión especial, que va a ser la última reunión, en un horario especial también, que es la 1 del mediodía, sobre cómo repensar el working, la obra del working a lo largo de todo este tiempo. El working falleció el año pasado, digamos, de uno de los autores más influyentes en el derecho contemporáneo, de teoría del derecho, filosofía del derecho, filosofía política, y, digamos, cómo ver la evolución del pensamiento que no se ha mantenido quieto. Así que nos quedan 2 reuniones que creo que son interesantes, pero nos volvemos a ver. Gracias por haber